Buenas tardes, estamos presentando Ars Filósofo. ¿Qué significa el arte del filósofo? El arte de hacer filosofía desde el materialismo. Eso implica que no tomamos partido, desde luego, por el idealismo o el espiritualismo de la conciencia, en el sentido técnico filosófico de la palabra, que embona con las tesis de Hegel, por ejemplo, y todas las ramificaciones que tiene el idealismo alemán hasta el presente. El materialismo tiene también su historia, y dentro del materialismo nos fundamentamos en el materialismo filosófico, que es un sistema desarrollado por Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo, y que ahora ya consta de un corpus filosófico, un sistema completo prácticamente, que se está poniendo ya en práctica al hacer estudios sobre la teoría de las ciencias jurídicas, de la ciencia política, de la filosofía de las religiones, etc. Y este método o este sistema implica, entre otras características fundamentales, el uso de la idea o el concepto clave para el materialismo filosófico de espacio noseológico. Este espacio noseológico quiere decir que el análisis de los fenómenos implica tratar de explicar cuál es el funcionamiento de sus estructuras, de sus esencias fundamentales, materialistamente consideradas. Para ello se clasifican los materiales objeto del estudio de las ciencias desde la filosofía. El eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático son los componentes. Cada uno de estos tres ejes consta de tres sectores. El eje sintáctico tiene el sector de los términos, el sector de las operaciones y el sector de las relaciones. Una vez operando con estos términos y demás, se interconecta, digamos, este eje con el eje semántico, que parte de los referentes fisicalistas, el estudio de los fenómenos, pero lo que se busca es, en un tercer sector, el conocimiento de las esencias o estructuras materiales o esenciales de los fenómenos. Dependiendo del tipo de ciencia o de situaciones, que pueden ser beta o alfa operatorias, y así se definirá luego el campo o la posibilidad o no de llevar a cabo el cierre categorial. Otra distinción fundamental es la distinción entre categorías científicas e ideas filosóficas, que no se suele tener en cuenta. Y desde luego todo el tema de la teoría de la ciencia implica la relación entre materia y forma. Según el tipo de enfoque que se le dé a la cuestión de la relación materia-forma, se estará dentro de uno de los 4 grupos noseológicos de teoría de las ciencias. Si se da mayor énfasis a la cuestión del componente relacionado con la forma, pues habrá un modelo teoreticista, por ejemplo Popper, etc. Si se le da mayor preponderancia a la materia, pues se puede caer en sistemas como el operacionalismo de
de corte neopositivista tipo Bridgman, y luego tendríamos el realismo de corte en cierto modo aristotélico, que yuxtapone materia y forma. En el caso de las teorías de la ciencia actuales, pues estarían las teorías de Mario Bunge, y el circularismo filosófico, que plantea la teoría del cierre categorial. La materia y la forma no se yuxtaponen, ni una tiene preponderancia sobre la otra, sino que se van combinando, digamos, de una manera tal que al hacer las operaciones se llega a la posibilidad de segregar al sujeto noseológico, y es lo que se llama en el modelo del materialismo filosófico un cierre categorial, ¿no? Se va rupturando un campo cuando ya se establecen las estructuras de los fenómenos. Pues el asunto es que no todas las ciencias, sobre todo las ciencias llamadas ciencias sociales o ciencias humanas, donde el sujeto operatorio no se puede segregar de las operaciones, y aquí hay que tomar asunto vinculado con la tesis de la distinción étic de Kenneth Pike, pero transformada por la teoría del materialismo filosófico, de tal manera que, bueno, es un tema complejo, pero también hay que irlo poco a poco exponiendo. Tenemos una página web de la Fundación Gustavo Bueno, donde están los materiales que a lo largo de más de 30 años se han ido trabajando y poniendo a prueba a través de congresos, libros, revistas, debates, etcétera, conferencias. Y la página es la siguiente: clave de internet: http://fgbueno.es, todo seguido, fgbueno, Fundación Gustavo Bueno.es de España. Entonces ahí tenemos posibilidad de consultar la página del proyecto de filosofía en español, donde tenemos el diccionario filosófico elaborado por Pelayo García, que es muy útil a la hora de trabajar materialismo filosófico, etcétera. Luego tenemos teselas, que son unos vídeos breves pero muy precisos, con una especie de definición, pero en formato vídeo, en la cual el profesor Gustavo Bueno expone algunos de los conceptos fundamentales del sistema, ¿no? Luego están las conferencias que ha dado él y otros en distintos sitios, formato vídeo más o menos extenso, etcétera. En YouTube también tenemos una página de la Fundación Gustavo Bueno y algunos otros vídeos de instituciones que le han invitado a dar conferencias. En fin, todo este material tratamos de manejarlo para analizar el presente, es decir, los fenómenos económicos, políticos y en general científicos, correspondientes a la psicología, a la teoría de las religiones, etc. Dentro de la medida de nuestras posibilidades, pues intentaremos aportar un mínimo pequeño grano de arena desde este formato. Este es el primer vídeo que vamos a probar, a ver si técnicamente ofrece cierta calidad o hay que... En fin, es una prueba simplemente. Gracias por su atención.